Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 19 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver que el mercado se encuentra justo frente a la área de soporte más importante que tiene el precio actualmente. Este es el gráfico diario del precio de Bitcoin y si se dan cuenta, esta es la quinta vez que lo tocamos fuertemente. Este fue el primer toque cuando aún no se podía adivinar que era el mínimo del precio. Aquí es en donde se construye con dos toques bastante significativos. Aquí viene un tercero con una falsa ruptura. Les recuerdo que este fue el dato de la inflación que tocó techo. Luego tuvimos este movimiento de ascenso, esta caída previo a la reunión de la Reserva Federal para saber cuál era su opinión frente al techo supuesto que se ha creado el mercado de la inflación. Y los comentarios fueron bastante dovish y de una u otra manera nos hemos encontrado dentro de este lateral un poco más angosto. Actualmente visitando el área de soporte más importante que tenemos por área de volumen y al mismo tiempo es podría ser el retest o la probable pérdida de ese soporte para comenzar una tendencia bajista. Pudiéramos medir en este momento cuál sería la caída que se pudiera prever si se perdiera este número de los $22.500 y sería una caída bastante significativa. Sería venir a retestear nuevamente los $17.800. Un escenario que no creo que ocurra. Del mismo modo, pudiéramos pensar que si eventualmente se diera la vuelta y rompiera el alza, pues estaríamos hablando de un movimiento alcista hasta los $30.000. Que sinceramente no me parece que ocurra, al menos no en el corto plazo. Estadísticamente, normalmente los triángulos ascendentes, igual que los triángulos descendentes, casi todas las figuras de triángulo, se terminan rompiendo cuando se ha alcanzado aproximadamente entre el 70 y el 85% del triángulo, es decir, romperlo aproximadamente entre la primera o segunda semana de septiembre. Ese vendría siendo el espacio de tiempo. Actualmente tiene suficiente tiempo, por decirlo de alguna forma, para que siga consolidando. Eso a nivel estadístico. Por otro lado, también tenemos que considerar que hoy lo que probablemente está moviendo al precio de esa forma es que estamos frente a horas del vencimiento de opciones tanto para Bitcoin como para el SP500. Y eso es muy probablemente lo que tenga Bitcoin en su área de soporte. Pensar que una ruptura que se diera previo al vencimiento, el vencimiento va a ser justo con la apertura de Wall Street. No me parece para nada fiable. Es decir, si yo estuviera viendo que se está perdiendo los 22.500, no entraría a saco, sino esperaría a ver realmente qué ocurre posterior a la apertura de Wall Street, porque el día de hoy, como les digo, viene acompañada por el vencimiento tanto de opciones de Bitcoin como opciones de el SP500. Es unas posiciones lo suficientemente importantes, por lo que una falsa ruptura de este soporte no me sería lo suficientemente fiable. Antes bien, yo estoy viendo que está tocando este soporte y si yo viera que justo con la jornada de Wall Street se está montando nuevamente al alza, preferiría esa posición, entrar al alza porque es en los soportes en donde se compra y en las resistencias donde se vende. Pensar que vamos a perder el soporte no lo considero fiable, sobre todo un día como hoy. ¿Qué pistas me gustaría a mí seguir para darme cuenta de que este movimiento al alza va a ser fiable? Volverme a montar sobre esta línea roja, que es una media de 200 periodos en este gráfico de 4 horas. Que el precio recupere posterior a la apertura de Wall Street los $23.200 sería una posición bastante alcista para mí, y desde los $23.200 entrar al alza con un stop bastante ajustado con los mínimos que se hayan alcanzado, que actualmente son los 22.690. Ese vendría siendo el punto del stop para una posición al alza. Ahora, el otro escenario, el bajista, vendría siendo que posterior a la apertura de Wall Street ya nos encontremos por debajo de los $22.500, es decir, justamente como por esta área. Y eso vendría siendo para mí bastante confirmatorio de intentar o tomar una posición bajista con un stop justamente ahí, en la media de 200 periodos, en los 23.200. Pues le daría de márgenes 50 puntos y serían 23.250. Y dejaría tratar de tomar una posición 1 a 1 de distancia y a partir de ahí
tomar beneficios parciales y asegurar porque justamente estoy intentando comprar lo más cerca de la directriz, entrar al mercado a la baja lo más cerca de la directriz bajista, y ese vendría siendo mi stop loss y mi toma de beneficios parcial para dejar correr. En el caso de la posición bajista sí dejaría correr porque hay muchísimo tramo que descontar. A partir de la pérdida de esta trend line, de esta línea de tendencia, de este triángulo, sí sería realmente una posición que se puede aprovechar. Al alza no. Es decir, si terminamos por encima de los $23.200 después de la apertura de Wall Street o el precio justo después de la apertura de Wall Street comienza a tener un nuevo movimiento alcista y cerrara una vela de 4 horas por encima de ese punto, yo ubicaría mi posición al alza, pero no la voy a dejar correr por encima de los $24.000. Ya ahí la cerraría totalmente y me quedaría mirando cómo sigue evolucionando el mercado, porque no voy a dar por sentado que va a comenzar una tendencia si justamente estoy viendo que bordeé el soporte y actualmente me encontrara en la mitad del triángulo nuevamente. A partir de que se toca el soporte, pues ir a visitar la resistencia es algo bastante probable, pero es que la zona de volumen de los $24.000 ha sido de muchísimo rechazo y no me parecería fácil vencerlo a la primera. Yo al menos dejaría salirme del mercado en los 24.000 si estuviera al alza, y a partir de ahí comenzaría a ver cómo se desenvuelve el precio durante el fin de semana e intentaría tratar de tomar algún tipo de posición durante la semana y descansaría el fin de semana tranquilamente. Ahora bien, esa viene siendo la estructura que estamos viendo en el precio de Bitcoin. Todas las demás criptomonedas se encuentran teniendo movimientos muy similares. Fíjense, en el caso de Ethereum, del mismo modo, este ya perdió la trend line realmente y se pudiera especular una caída hasta los $1.500. Pero teniendo tan cerca la actualización del merge y habiendo tanto FOMO al respecto, no creería yo jamás que vamos a ir tan bajo. Creería yo, de todas maneras, que pudiéramos a caer cuando mucho hasta los 1.700 o los 1.682, que es en donde se encuentra la media de 200 periodos. De todas maneras, si se dan cuenta, el precio lo que está es luchando por intentar romper a la baja la media de 100 periodos en los 1800, que no creo que los vaya a romper, porque también tenemos vencimiento de opciones para Ethereum. Hablo de las opciones de Deribit, que son más o menos fuertes y muy de la mano con el vencimiento de las opciones pues, del SP500. Me parece que eso va a estar afectando este mercado. No creería yo realmente que va a romper a la baja. En el caso de Ethereum, no me gustaría de todas maneras pensar en una posición alcista hasta posterior a que ocurra ese vencimiento. Y tendría que usar algún tipo de temporalidad mejor para posicionarme. Siempre pensando en poner un stop loss por debajo de esa media de 100 periodos que parece que está respetando bastante bien, por debajo de los $1.800. No arriesgándome demasiado. Y como me gustaría también ver que si voy a entrar en Ethereum, que el precio de Bitcoin haya roto al alza, es decir, que haya permanecido o termine cerrando por encima de los 23.100, 23.150, 23.200, que es en donde se encuentra la media de 200 periodos. Por encima de los 23.200 ya sería una buena seguridad. Intentaría posicionarme entonces el alza también pudiera ser en Ethereum. En el caso de Binance Coin, más de lo mismo. En el caso de Binance Coin la corrección ha sido un poco mayor, pero es que Binance Coin había subido mucho más que las demás, por lo menos recientemente, y se encuentra luchando con la media de 200 periodos, al igual que Bitcoin. Pensar que la va a romper no me parece el escenario más probable, aunque Bitcoin ya la rompió, y si se dan cuenta, también rompió la línea de tendencia alcista que tenía. Es más, habría que intentar dibujar una nueva, pero no parece nada sencillo realmente. No tiene muy buena pinta, pero de todas formas, posterior al vencimiento que se va a dar en la apertura de Wall Street, pensaría yo en tratar de tomar algún tipo de posición en la misma dirección en la que yo estoy viendo que Bitcoin termina tomando. No pensaría yo en tratar de operar algún tipo de altcoin siempre y cuando Bitcoin no esté tomando la misma dirección. Si Bitcoin termina de romper el triángulo de la baja en los 22.500, ni por error voy a intentar abrir una posición en largo ni en Ethereum ni en Binance Coin. Pero si al contrario Bitcoin comienza a remontar dentro del triángulo nuevamente y termina de romper la media de 200 periodos en los 23.200, no lo dudaría.
y con un stop lo suficientemente ajustado, dado que estoy muy cerca de los mínimos que se han tocado recientemente. Es decir, en el caso de Binance Coin, actualmente se ve bastante difícil buscarle un stop loss, sobre todo porque queda muy ceñido. Pero muy probablemente previo a la apertura ya haya subido un poco más el precio y pueda ajustarlo justamente a los mínimos anteriores, que actualmente no se ven nada lejos, en los 290. Un stop ahí, no importa si estoy entrando no tan cerca de los 300, ya no valdría tanto la pena, pero al menos por entrar en los 298 al alza sería una buena opción. Y si perdiera el triángulo, pensar en ubicar precisamente un stop loss sobre alguno de los soportes importantes. En este caso, en donde se encuentra actualmente es el área de soporte principal de Binance Coin, la media de 200 periodos, en los 291.7. De todas maneras, sería muy ajustado. Podría ser 292 para darle algo de margen, 293 probablemente, siempre y cuando Bitcoin esté rompiendo a la baja. Si nos damos cuenta, la caída del día que estamos viendo a estas horas en el mercado asiático no son muy significativas, es decir, solamente las criptomonedas están sangrando, pero lo que es el resto del mercado se encuentra bastante saludable. El SP500, una ligera caída de 0,20, el petróleo ha tenido una recuperación bastante fuerte el día de ayer, pero ya hoy vuelve a caer por debajo de los $90. La inversión de la curva, pues más de lo mismo, un problema que ahí está y parece que va a quedarse con nosotros muchísimo tiempo. Y el mercado asiático no tiene absolutamente ningún tipo de movimiento importante. El Hansen 0,45 al alza, el CN50 0,35 al alza y el Nikkei cayendo un 0,07. No está ocurriendo nada que nos pueda dar algún tipo de pista. Los días del vencimiento, nadie intenta abrirse posiciones fuertes previo al vencimiento. Normalmente son los manipuladores del vencimiento los que toman el control del mercado, ajustando a que el precio termine de llegar al objetivo del precio máximo de dolor. Y ya les voy a mostrar en el caso de Bitcoin cuál es. Y a posterior al vencimiento lo dejan correr. Y en ese dejar correr puede ser al alza o a la baja. Y esa viene siendo la mejor oportunidad que podemos aprovechar los días como hoy de vencimiento del SP500. Fíjense, en el caso de Bitcoin, el precio máximo de dolor que tenemos para el día de hoy son los $23.500. Ya parece que no vamos a cerrar en el precio máximo de dolor y que los compradores de puts van a tener algún beneficio, sobre todo los que compraron puts por la parte de arriba. Pero estamos muy cerca del precio máximo de dolor, es decir, que los vendedores de opciones fueron los que ganaron, no los compradores, independientemente si fuiste comprador alcista o bajista. Y esto aún sigue viéndose exactamente igual para los próximos vencimientos. El más importante que tenemos cerca es el del 26 de agosto, ya que tiene bastante volumen, pero fíjense, el mismo precio. Este es el punto en donde los vendedores ganan y los compradores pierden, independientemente si estás comprando opciones put o opciones call, o sea, opciones al alza o a la baja. Y de todas maneras, esto pudiera verse muy diferente a partir del vencimiento que vamos a tener ahorita. ¿Por qué? Pues precisamente si se rompiera el triángulo a la baja, la compra masiva de puts va a correr el precio máximo de dolor un poco más hacia abajo y eso va a cambiar el precio máximo de dolor. Pero si precisamente nos volvemos a dirigir en el interior del triángulo, probablemente se mantenga el precio de Bitcoin muy cercano a este o un poquitico por encima para el precio máximo de dolor, lo que es el 26 de agosto. Y si se dan cuenta, podemos seguir viendo lo que es el mapa de las opciones. Estoy verificando una página que se llama Metrics Derivit. La voy a dejar en el primer comentario para que la visiten por ustedes mismos y aprendan a explorar lo que son las diferentes fechas de vencimiento. Otra que puede ser relevante realmente es la del 30 de septiembre, en donde ya sí se ve que como es trimestral, hay muchísimo más volumen que el mensual que estaba viendo anteriormente, o el primero que era quincenal, y el precio máximo de dolor, el que se había estado especulando que se iba a alcanzar para el final de septiembre, era el $26.000. Es realmente el vencimiento más alto que tenemos, lo que pudiera un poco ayudar a que durante el mes de septiembre no se viera el precio de Bitcoin muy a la baja, o a menos que precisamente la mayoría de los compradores de puts, de opciones call, opciones al alza pierdan y le den algún tipo de beneficio a los que hayan comprado opciones put. De todas formas, si nos damos cuenta, ya para octubre vuelve a caer, volvemos nuevamente hasta los 24.000.
En otras palabras, los vencimientos de mayor volumen y que se han estado vendiendo con mayor anterioridad tienen un precio máximo de dolor más alto, ¿sí? Mientras que en cambio los que tienen un periodo que se han comprado con menor volumen porque no tienen un origen tan antiguo, vuelven a estar muy por debajo. Es decir, no hay fuertes expectativas de que el precio de Bitcoin vaya a irse a la luna o por encima de los $30,000. Actualmente el mapa de las opciones es bastante claro y se mantiene muy cerca del rango en donde se encuentra actualmente. Esa es una excelente pista. Y como les digo, lo importante es esperar a ver cómo termina de responder el mercado luego de la apertura de Wall Street. Actualmente no valdría la pena ningún tipo de posiciones, aunque se ve bastante jugoso este soporte para comprar. Luego si se pierde vamos a estar pensando en que debemos haber vendido, así que no vale la pena andar sufriendo en un escenario en donde no tenemos ningún tipo de probabilidades a favor. Es cuestión de esperar. Bueno, compañeros, si tienes alguna duda sobre cómo funcionan los indicadores que tengo en la pantalla, ya sea el Ichimoku o el indicador de momento o las bandas de Bollinger, recuerda que toda esa información la puedes encontrar en el primer comentario. Y nada más, si tienen alguna duda también me la pueden dejar por ahí. Bueno, compañeros, que terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.